Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Lindo temporal de Santa Rosa, que nunca falla. Pero tenemos este lugar y gracias a Dios podemos abrir la palabra de Dios con libertad. Y hoy les invito a seguir con nuestro estudio del primer libro de Samuel. Así que vamos a leer en 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Estamos en un momento de la historia donde Saúl va a comenzar sus funciones como rey. ¿Se acuerdan que en la charla anterior que tuvimos vimos que el rey Saúl había sido ungido y había sido coronado, pero en realidad no había empezado a funcionar como rey, ¿no? ¿Se acuerdan que se da una situación de una invasión de unos enemigos que llegaban y a Saúl lo sorprenden volviendo del campo de sus tareas agrícolas? Así que él no estaba en un trono ni tenía un palacio, sino que había seguido más o menos su vida normal. Pero en ese momento el Espíritu del Señor viene sobre él, convoca al pueblo de Israel, se juntan los hombres de guerra, enfrentan al enemigo y lo derrotan. Y Jehová, Dios, les da una tremenda victoria al pueblo de Dios que consolida la autoridad de Saúl como el rey que Dios había establecido. Era un rey que Dios había elegido, ¿no? Eso es importante recordarlo. Dios había escuchado de alguna manera los reclamos de su pueblo y les había dado un rey conforme a lo que el pueblo pedía. Pero Dios le dio su espíritu, Dios le dio a Samuel que estaba con él para aconsejarlo, para guiarlo, y también una gran aprobación de todas las personas, ¿no? Y al final de ese capítulo 11, había algunos que al principio habían sentido un poco de recelo de Saúl y dijeron, este loco me parece que no va a servir. Y al final otros los querían linchar a estos, pero el rey Saúl dijo, no, nadie va a morir hoy. Y terminaron ese tiempo adorando a Dios y agradeciendo por la victoria que se les había dado. Y el que convocó a esa reunión de alabanza y adoración fue Samuel. Dice el versículo 14 del capítulo 11, Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y en ese contexto de celebración, de alegría, de una victoria reciente, encontramos este capítulo que es, como dice el título en algunas Biblias, el discurso de Samuel al pueblo. Es un discurso de despedida, ¿no? Porque si bien Samuel iba a seguir cumpliendo algunas funciones, ya no iba a ser más el juez de Israel. Hasta ese tiempo, él había estado guiando al pueblo de Dios, no solamente cumpliendo funciones sacerdotales, ¿no?, como maestro de la ley, sino que además era el gobernante que había, ¿no?, el que Dios había puesto. Pero ahora iba a ceder ese lugar a Saúl. Entonces, quisiera ver tres cosas de este pasaje y vamos a ir leyendo el texto a medida que nos encontramos con esto para no olvidarnos, porque es un pasaje un poco extenso, ¿no? Las tres cosas que quiero que pensemos es, en primer lugar, la conducta de Samuel. En segundo lugar, la contienda de Samuel. Y por último, la carga de Samuel. Así que vamos a ir pensando en estas tres cosas. La primera es la conducta de Samuel. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová, delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca has calumniado, ni agraviado, ni has tomado de la mano de ningún hombre. Y él dijo,
Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Este discurso de despedida, como dice acá, tiene un doble carácter. Por un lado, es una especie de rendición de cuentas también de lo que había sido el ministerio o el servicio de Samuel como juez de Israel, ¿no? Y por otro, es como la entrega del mando en manos de Saúl. Pero lo primero que encontramos es una presentación de Samuel hablando de lo que había sido su tiempo como juez de Israel. Y si nosotros repasamos los eventos desde su nacimiento hasta este momento, los capítulos que ya vimos, vamos a recordar que Samuel le había tocado vivir en un tiempo de una enorme crisis moral y espiritual, ¿no? No había referentes espirituales claros en Israel. La palabra de Dios escaseaba. No había nadie que guiara al pueblo de Dios y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Estaba aquel sacerdote llamado Elí, que estaba ahí en el tabernáculo en Silo, pero que no era demasiado firme con sus ideas y más bien dejaba que las cosas corrieran. Estaban sus hijos, que eran tremendos malandros, pervertidos, se abusaban del pueblo, hacían cualquier cosa, y el pueblo andaba a la deriva. Pero un día Dios llamó a este niño, ¿no? a Samuel, cuando todavía era un niño, y él escuchó la voz de Dios y obedeció su llamado. Y esa fue la característica de la vida de este tremendo hombre de Dios, ¿no? Ese día le dijo, por instrucción y consejo de Elí, habla, Señor, porque tu siervo oye, ¿no? Y toda su vida Samuel siguió esta premisa, ¿no? Escuchó y obedeció la voz del Señor. Y ahí hay algunas cosas que me gustaría destacar. Lo primero es la dedicación total de Samuel al servicio a Dios y a la gente de ese pueblo. Dice, yo he servido desde mi juventud, desde que era un niño hasta ahora que soy viejo, toda mi vida hasta ahora estuve sirviendo al Señor. Y escuché las palabras del pueblo e hice, ¿no? lo que pedían. Y esto no quiere decir que Samuel, ¿vieron qué difícil que es? Que Samuel era un gobernante populista que hacía todo lo que la gente quería para que todos estuvieran contentos, ¿no? Sino que lo que significa es que él tenía oídos para atender la voz de la gente, escuchaba lo que la gente decía, escuchaba si tenía una propuesta, si tenían una queja, si había alguna demanda. Él escuchaba y después iba a Dios, ¿no? Planteaba a Dios y después obedecía la voluntad de Dios. Y el ejemplo más reciente de este proceder de Samuel era lo que había pasado con esta demanda de tener un rey. Ellos le pidieron a Samuel un rey, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a preguntarle a Dios. Y se acuerdan que él estuvo hablando con el Señor y el Señor le dijo, sí, dales un rey, ¿no? Yo te voy a decir quién, pero comentales cuál va a ser las consecuencias. Así que él tenía esa característica, ¿no? Toda su vida se había dedicado a servir a Dios, ¿no? Escuchando al pueblo, obedeciendo a Dios. La segunda cosa que me gusta y me llama la atención es este concepto o esta visión que tenía Samuel de la transmisión generacional, ¿no? Porque Samuel era consciente de que era un ser mortal, ¿no? Él sabía que un día tenía que dejar su lugar a otra persona, ¿no? Y sabía que el mundo no se iba a terminar con su muerte y quería dejar huellas dignas de ser seguidas, ¿no? Así que él se había preocupado de preparar personas para que siguieran su tarea, ¿no? Él había involucrado a los hijos y los había capacitado para que siguieran haciendo la tarea que él hacía. Lamentablemente, la Escritura nos dice que los hijos de Samuel no siguieron los pasos de su padre y no eran como él, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando el pueblo le pidió un rey, una de las razones era que los hijos
no eran tan íntegros como él, ¿no? Y eran avaros y eran coimeros y dejaban mucho que desear. Pero no era porque Samuel no se había preocupado de preparar a alguien que tomara su lugar, ¿no? Y la tercera cosa que me gustó es la integridad personal, ¿no? Es muy impactante que Samuel se para delante de todo el pueblo y le dice, diga a alguien, ¿no? si tiene algo contra mí, ¿no? A todos los que estaban ahí reunidos, todo Israel, si le saqué a alguien un buey, un asno, si cometí cohecho, si recibí coima, ¿no? Si estafé, díganme, ¿no? Y delante de todo el pueblo, ¿no? Nadie tiene nada para decir. Qué tremendo, ¿no? Él no está preguntando solo, como preguntan a veces los políticos, si alguien tiene pruebas contra él, ¿no? Porque es muy distinto tener pruebas que saber que alguien hizo algo malo, ¿no? Pero él no está preguntando si alguien tiene pruebas, está diciendo, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Alguna cosa que hice mal? Estoy dispuesto a restituirlo. Y como nadie tiene nada para decir, Samuel redobla la apuesta y pone a Dios por testigo. El pueblo no tenía nada para decir, el ungido que estaba ahí, que era Saúl, tampoco tenía nada para decir, y delante de Dios él era absolutamente íntegro también, ¿no? No había nada que decir de este hombre durante todo el tiempo que había estado sirviendo al Señor. Y es un tremendo ejemplo y un desafío para todo creyente vivir con ese parámetro ético que tenía Samuel, ¿no? Primero, considerar nuestra vida como una vida de servicio al Señor. Porque eso es lo que la Escritura nos dice, que nosotros fuimos salvados, ¿no? Rescatados de una buena manera de vivir. Y que ahora nuestra misión en este mundo es servir al Dios vivo y verdadero. Nuestra vida es para servir a Dios. No es un pasatiempo de fin de semana el servicio, sino tiene que ser la causa principal de nuestra existencia. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y servir al Señor no significa que tengamos que pasar 100% de nuestro tiempo adentro de una iglesia o solamente podamos servir a Dios si estamos involucrados en un ministerio. Sin duda cada uno de nosotros tiene dones espirituales que tiene que poner al servicio de Dios en algún área, seguramente de servicio de la iglesia. Pero hay otras formas en las que podemos servir a Dios. Cuando nosotros somos trabajadores honestos y responsables y no estamos tratando de agradar al ojo cuando el patrón nos mira, sino que tenemos la clara perspectiva de que aún nuestro trabajo secular, llamémosle así, lo estamos haciendo para el Señor. Eso es un servicio. Es un servicio al Señor ser un buen cónyuge, esposo o esposa, un buen padre, ser un buen administrador de los bienes que Dios nos da, ser un buen ciudadano. Son todas formas en que podemos servir a Dios y que no excluyen a nadie a ninguna edad. Y también, qué importante es esta perspectiva de trascendencia. Me gustó esa idea, ¿no? Esto de pensar en que no somos los primeros en ocupar un lugar y si el Señor no viene antes, no vamos a ser los últimos. Tenemos que buscar personas, incluir, capacitar para ampliar y continuar la tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Pero todo esto, ¿no? La dedicación y la inclusión de otras personas no sirve para nada sin una vida de integridad, ¿no? Si nuestra vida no es recta delante de Dios. El valor de nuestras palabras, el peso de nuestras acciones está condicionado por nuestro testimonio personal. Si nuestra integridad falla, todo lo que hacemos para el Señor puede caer en descrédito, incluso, ¿no?, la obra del Señor en general. Por eso, cuando Pablo pensaba en los creyentes y oraba por ellos, pedía, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, como requisito fundamental, como único requisito, comportarnos como es digno del Señor. Dice ahí en Filipenses 1:20, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La segunda cosa que vamos a ver es la contienda de Samuel. Y ahí vamos a leer los versículos 7 al 22, que dice así: ahora pues, aguardad,
y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová, su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron la guerra. Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, que es Gedeón, a Barak, a Jefté, a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitáis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo que Jehová era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le serviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vosotros, de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Es un poco extensa la lectura, pero es interesante, ¿no? Lo que Samuel está tratando de hacer. Él usa la palabra contienda, que significa que tiene una acusación o una querella, como un juicio, ¿no? Una demanda contra este pueblo. Y está hablando acerca de lo que el pueblo de Israel como nación había hecho a lo largo de toda su historia, ¿no? Y vieron que él empieza haciendo como un raconto de la historia desde que Jacob entró a Egipto con su familia, cuando José gobernaba todavía la nación, ahí después de Faraón, ¿no? Y empieza a recalcar cómo ellos habían actuado desde ese tiempo hasta ahora. Y hay un patrón, hay un círculo en los hechos. Ellos habían primero pecado contra Dios, ¿no? Clamaban cuando se encontraban en una situación complicada, Dios los socorría, los liberaba, estaban seguros, pero después volvían a olvidar a Dios, volvían a caer en manos de enemigos, volvían a clamar, Dios enviaba un libertador. Y así había sido toda su historia hasta ese momento, ¿no? Un ciclo de olvido, clamor y respuesta de Dios, siempre de la misma manera. Pecaban, sufrían las consecuencias, los enemigos los conquistaban, ¿no? Bueno, así estaban desde el tiempo de Moisés para adelante. Así que estaban en esa situación. Y el último eslabón de la cadena había sido hacía poco tiempo, cuando ellos habían pedido un rey, ¿no? Una cosa que todavía Samuel no terminaba de tragar, ¿no? Porque le dice, pidieron un rey cuando ya tenían un rey, porque Dios era su rey. Y ustedes dejaron a Dios para poner una persona, ¿no? Saúl estaba paradito ahí, no sé cómo le habrá caído, pero era verdad, ¿no? Cuando vino el enemigo, aquel hombre que le quería sacar el ojo derecho a todos los habitantes de un pueblo, ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey humano que vaya delante de nosotros, ¿no? Y para Samuel eso había sido un tremendo desprecio a Dios, ¿no? Una falta
de confianza en el Señor y un acto de rebeldía contra el Señor. Pero una cosa que destaca es que Dios sigue siendo fiel, ¿no? A pesar de todo, la rebeldía y de todos los desplantes y de todos los olvidos, el Señor seguía sosteniendo la mano de su pueblo, ¿no? Pero Samuel quería que ese círculo vicioso se rompiera. Por eso le dice, bueno, ahora ya está, ya tienen el rey, está acá parado delante de ustedes. Ahora no se olviden del Señor, ahora no se aparten de la palabra del Señor, ¿no? Síganle de corazón. Si ustedes siguen a Dios, si el rey sigue a Dios, Dios los va a bendecir. Y el pasaje termina con una muestra del poder de Dios, ¿no? Estaba anotando acá el versículo que les mencionaba, ¿no? Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, ¿no? Entonces el Señor estará con ustedes y si no, va a estar contra ustedes, ¿no? Es este mensaje que está desde los tiempos de Moisés, ¿no? Esta predisposición de Dios a bendecir a su pueblo si es que el pueblo está dispuesto a andar por el camino que el Señor traza, que es un camino de bendición, ¿no? Una vez Moisés, antes de despedirse también, en el final del libro de Deuteronomio, cuando él ya sabe que va a dejar al pueblo que pase la tierra prometida, guiados por Josué, él también escribe algo similar, ¿no? Y le dice en el capítulo 30, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieren, yo os protesto que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿no? Deuteronomio 30, del 15 hasta el 19. El mismo mensaje, ¿no? Y la misma responsabilidad para el pueblo. Si ustedes cumplen, Dios va a cumplir su parte. Si ustedes obedecen, Dios los va a bendecir y los va a proteger. Y termina esta sección mostrando el poder de Dios para cumplir con su parte del pacto. Le dice, no estamos acá en el tiempo de la siega del trigo, ¿no? Dice ahí el diccionario que era más o menos entre mediados de mayo y mediados de junio, una estación seca, ¿no? No había lluvias habitualmente como estamos teniendo ahora, pero Samuel invocó a Dios y llovió y hubo trueno, terrible tormenta, a pesar de que no era la estación, ¿no? No solamente era milagroso que lloviera en un tiempo donde no era frecuente la lluvia, sino que también era un mensaje de juicio, porque si llueve demasiado, en tiempo en que tiene que cosecharse el trigo, el grano se estropea y sin duda eso traía tremendos perjuicios económicos. Así que para ellos era una clara señal del poder de Dios, pero también de la gravedad del pecado que habían cometido. Por eso reaccionan con temor y reconociendo lo mal que habían estado en hacer esto de pedir un Dios cuando estaba el Señor. Sin embargo, Samuel los tranquiliza y les habla de la bondad de Dios. No temáis, ¿no? Ahora no se aparten del Señor. No lo dejen, porque el Señor es un Dios fiel. Y dice al final este versículo precioso, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo, ¿no? Qué tremendo. Mientras leía este pasaje pensaba qué se podría decir si se escribiera no la historia del pueblo de Israel, sino mi propia historia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos actuado de la misma manera? ¿Cuántas veces defraudamos o he defraudado al Señor? ¿Cuántas veces tomé mi propio camino y sufrí las consecuencias de haber desobedecido? Sin embargo, qué bendición saber que cada vez que cometemos ese error y volvemos al Señor arrepentidos, el Señor escucha, perdona y restaura nuestra vida.
Pablo escribía su carta a Timoteo y dice en el segunda Timoteo 2:13, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. Si nosotros contemplamos esa fidelidad incondicional de Dios, ¿no? Solamente podemos movernos a la gratitud y a la devoción, ¿no? Y decidir vivir en su camino, ¿no? Decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por último, para terminar, la carga de Samuel. Y leemos los versículos finales, versículo 23 al 25. Así que lejos esté de mí, escribe o está diciendo Samuel, lejos esté de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis, ¿no? Y estas últimas palabras de Samuel describen un poco su corazón de pastor, de alguna manera, ¿no? Porque si bien el anciano juez de Israel va a dejar su cargo, no puede dejar su carga, ¿no? Él se retira porque el que va a seguir gobernando al pueblo va a ser el rey Saúl, pero él no está dispuesto a abandonar su tarea de enseñar, de guiar e interceder por el pueblo. Porque ese pueblo es el pueblo de Dios y si hay algo que Samuel no quiere es ver que el pueblo se aparte. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para que los hijos de Dios no dejen a Dios, sino que sigan caminando en pos de Jehová, ¿no? Una carga es un peso que Dios pone en el corazón para forzarnos de alguna manera a hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. En la Escritura encontramos algunos ejemplos. El apóstol Pablo tenía una carga por predicar el Evangelio y él decía que predicar el Evangelio era algo que se le había impuesto, ¿no? Dice, se me ha impuesto necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio. También está el ejemplo de Jeremías, ¿se acuerdan que decía? Yo un día dije, no voy a hablar más, ya me cansé, no quiero saber más nada de Dios. Pero él después dice, había en mi corazón un fuego, ¿no? Como que no pude sufrir, no pude evitar seguir haciendo lo que el Señor me había pedido. Samuel tampoco, ¿no? Samuel iba a seguir trabajando para el Señor, haciendo lo que le había encomendado Dios. Incluso considera que sería como pecar contra Dios si no cumpliera con aquello que el Señor le había pedido, ¿no? No iba a estar en el lugar de preeminencia, pero él iba a continuar. Quizás no estaba convencido de esta historia de un rey humano, pero él iba a continuar sirviendo al Señor en su lugar. Y qué gran ejemplo para nosotros pensar en esto, ¿no? Pensar en hermanos que están puestos en la congregación, ¿no? Para cumplir estas tareas básicas, que son las tareas básicas de la labor pastoral, ¿no? La oración, la enseñanza y la amonestación o la disciplina, ¿no? No podemos ahora profundizar en este tema, pero qué bueno es pensar, ¿no? Que Dios muestra su cuidado hacia nosotros, su pueblo, poniendo personas, hermanos maduros y espirituales que miran por sus hermanos, por el resto de las personas de la congregación. Son los ancianos o los pastores de la iglesia, ¿no? Que dedican tiempo para orar, que enseñan la palabra con integridad, que amonestan con lágrimas a aquellos que se apartan o que aflojan, ¿no? O que flaquean y son una bendición. Esta es la carga que Dios pone sobre los pastores, que pone sobre los que somos ancianos de la congregación, pero también pone una carga sobre el resto de la iglesia, que es la de aprovechar este servicio, la de respetar a los que están en el liderazgo, la de orar por ellos, ¿sí? Y sobre todo, como decía el escritor de la carta a los hebreos, considerar el resultado de su conducta e imitar su fe, ¿no? Y termina el pasaje, y termino también yo, con esta solemne advertencia.
de Samuel, ¿no? Con un recordatorio de las consecuencias de apartarse de Dios, ¿no? No se aparten de Dios, ¿no? Solamente les pido eso, no dejen al Señor. Les va a ir mal si lo hacen, pero también con un precioso recurso que podemos aplicar nosotros también, cuando viene la duda o cuando viene la tentación. Mirar atrás y pensar en las grandes cosas que el Señor hizo por nosotros. Cuando ellos pensaran en apartarse de Dios, recuerden los hechos de salvación de Dios, las cosas que el Señor hizo por ustedes. Y creo que para nosotros también es importante mirar de esta manera, ¿no? Cuando vengan los momentos difíciles, mirar el pasado, mirar lo que Dios ya hizo, mirar la cruz, ¿no? Esa obra que nunca podemos terminar de agradecer, pero mirar también el resto de las bendiciones que Dios ha dado juntamente con ellas, ¿no? Para que nos volvamos a cargar de gratitud y de esperanza, ¿no? Gratitud por lo que hizo, pero esperanza también porque sabemos que así como Dios actuó en el pasado, va a actuar en el futuro, porque Dios sigue siendo fiel. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.